alguien tiene una idea, alguien quiere aportar, que es muy bueno. Yo también aprendo de cada uno de ustedes. Amén. Si alguien lo quiere hacer, levanta la mano o dice algo y le damos participación en este momento. Si no lo hay, pues continúo yo. ¿Hay alguien que quiere prestar? ¿Necesitamos carácter para servir a Dios o no? ¿Necesitamos el carácter o el temperamento para servir a Dios? ¿Qué necesitamos? ¿Un carácter o temperamento? Pienso que un poco de carácter. Amén. Carácter para servir, sí. Ok, pero y doblegar nuestro temperamento. Ahora entonces, ¿por qué decimos es mi carácter el que es así? Yo soy así, me pongo y me molesto, me enrito y soy así, alzado. Usted escucha que dice la gente, es mi carácter. ¿Será el carácter o es que temperamento? Es temperamento, no es carácter. Entonces ahí queremos profundizar en esta hora entre lo que es carácter y lo que es temperamento. ¿Amén? Necesitamos carácter para servir a Dios. En esto estamos meditando, enseñando a la iglesia, enseñando esta parte. Y miren, le voy a dar una discreción, le voy a dar un concepto que he podido, obviamente, analizar mi impacto. Dice que el temperamento, escuchemos, el temperamento es la mezcla de aspectos biológicos. Escúcheme bien. El temperamento es la mezcla de aspectos biológicos que determinan cómo una persona reacciona ante las circunstancias. Le voy a repetir si alguien está ahí. Dice que el temperamento es la mezcla de aspectos biológicos que determinan cómo una persona reacciona ante las circunstancias. Ese es el temperamento. Son mezclas de aspectos biológicos que determinan cómo una persona reacciona ante las circunstancias. O sea, podemos darnos cuenta que una persona en medio de una circunstancia difícil, esa persona reacciona porque tiene mezcla de aspectos biológicos, algo biológicos, y obviamente es allí donde se determina cómo se presenta el temperamento en una situación muy difícil. Hay personas que cuando la situación está complicada, hay un problema, y el que tiene el temperamento, ¿cómo reacciona? El que tiene el temperamento reacciona de una forma violenta, de una forma, podemos decir, hasta cierto punto, con una torpeza, y que puede causar mucho daño, porque esa persona con temperamento no sabe actuar de buena manera en medio de las circunstancias difíciles. ¿Amén? Claro hasta allí. Ok. Ahora, en cambio el carácter, escúcheme bien, en cambio el carácter, por su parte, es el conjunto de aspectos mentales o psicológicos que se van moldeando con la educación, el ejercicio del dominio propio y con los hábitos que le permiten a una persona responder, no reaccionar. Entonces, hay una diferencia entre el que tiene carácter y en el que tiene temperamento. Le voy a repetir. El carácter, por su parte, es el conjunto de aspectos mentales y psicológicos que se van moldeando con la educación, el ejercicio del dominio propio y con los hábitos que le permiten a una persona responder, no reaccionar. Entonces hay una cosa que en los momentos difíciles el que tiene temperamento reacciona. ¿Y cómo es la reacción? Hay una dificultad, y en esa reacción el que tiene un mal temperamento habla cosas incoherentes, imprudentes, daña, lastima, lanza maldiciones, lanza palabras soeces, lanza todo, hace
tremendas locuras que después se arrepiente porque tiene un temperamento de esa manera. En cambio, el que tiene carácter, él no reacciona, sino que el carácter solamente, ¿qué hace? Responde. ¿Y de qué manera responde? Entonces aquí lo vamos a ver cómo Jesús respondía, porque tenía carácter. Y por eso habla, por ahí una canción que me gusta que dice: Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, pero yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Mira lo que dice esta canción. Entonces, cuando habla el que escribió esta letra, creo que Samuel Hernández, está hablando, si no me equivoco, me corrigen, pero hay una letra muy profunda que es lo que pide: haz mi carácter más como el tuyo, porque en este mundo hay cosas que no entiendo, pero yo quiero hacer tu voluntad, hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Entonces morimos al viejo hombre que venimos viciado con un temperamento agresivo, con una forma así, con una manera de actuar con temperamento. Pero cuando venimos a Cristo y el Señor moldea nuestras vidas y Él comienza a formar el carácter de Cristo, lo comienza a formarse en cada uno de nosotros. ¿Y cómo se va a formar ese carácter? Decía en el concepto que se va moldeando, ¿a través de qué? A través de la educación, a través del ejercicio del dominio propio. ¿Cómo es el dominio propio? ¿De cuál es el ejercicio del dominio propio? La Biblia habla del dominio propio. Dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y ¿qué? Y de dominio propio. Entonces, el que tiene carácter, el carácter va teniendo dominio propio en medio de las circunstancias. Entonces, ese dominio propio se lo va a dar como un ejercicio a través de ¿qué? De la oración, a través de ¿qué? A través de la búsqueda, a través del ayuno, a través de lo espiritual, a través de decir: Señor, renuncio al viejo hombre, a la vieja mujer, renuncio y hazme de nuevo, Señor, yo renuncio a aquello. Entonces, un ejercicio de espiritual que nosotros lo buscamos y lo hacemos diario y pedimos al Señor que nos moldee, que haga nuestro carácter más como el de Él. Y entonces de esa manera nosotros podemos ser victoriosos. Amén. En cambio, el carácter no reacciona, el carácter responde. Ahora vamos a ir rápidamente para que alguien me ayude. San Juan capítulo 8, versículo 4, 5, 6 y 7. Alguien que me pueda dar ahí lectura a esos versículos. Ahí estaba Jesús respondiendo, no reaccionando. El libro de San Juan, capítulo 8, versículo 4, 5, 6 y 7. Si me puede ayudar, hermano Vicente, por favor, pastor, ministro de Dios, sería bueno. O alguien que dé lectura, alguien que quiera participar. Amén. Juan 8, 5 al 7. Del 4, por favor, del 4. Del 4. Ok. Está escrito, leemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice, le dijeron: Maestro, esta ha sido sorprendida en acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dice? Mas esto decía tentándolo para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia él, hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Bueno, gracias. Amén. Amén. Pastor Cabecita, ¿me escucha? Creo que se le cayó
llamada. Parece que se cayó la llamada, sí. Sí, va a haber que o tumbar para que vuelva a conectar. Hermana Ivette. Sí, Sí, se cayó la llamada. Pero no puede, él puede solamente unirse. sí, Y antes de que hermana. la llamada puede unir. Llame entonces. No, fue usted que lo ayudó. Normalmente puede volverse a poner. Ok. Tiene que usted o ponerlo o hacerlo todo de nuevo para que le suene, porque hay personas que no saben volver a cogerlo, sino tumbar y volver a poner todo, ¿no? Ah, sí, sí, porque está llamando del otro lado. Sí, ya lo voy a... Entonces, tumbe todo y Solamente agréguelo allí. Ok. no, porque ya está el máximo, ya no deja agregar. Porque Sí, hay otra persona que está esperando y no quiere agregar. sí, Lo no que quiere no agregar. no ponerlo. Yo me voy a fijar bien quién está conectado para volverle a unir y no poner lo que no ha respondido. Entonces, ¿cuelgo o qué hago? ¿Colgamos? Sí. Y volvemos. Colgamos entonces. ¿No? El relato está, que la lectura que obviamente el hermano Jorge Medranda, ministro de Dios, y vemos cómo los fariseos, los escribas y todo en ese tiempo, los de la ley, le cuestionaban a aquella mujer que había sido encontrada en el acto del adulterio y ellos decían que la ley de Moisés permitía que la mujer que sea hallada en el adulterio muera apedreada. Entonces todos estaban con las piedras allí listos para qué, para justiciar o para supuestamente hacer cumplir la ley. Y ellos estaban allí queriendo, aquella mujer queriendo con las piedras, como usted sabe, ¿no? El relato. Y Jesús le dice, Jesús, ¿cuál es la manera que él actúa? Jesús no reacciona, sino que Jesús responde allí. ¿Y qué le dice? Quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Y cuál fue la actitud de ellos? Bajaron sus cabezas y ellos que fueron y bajaron la cabeza, tiraron la piedra y ellos se fueron. ¿Y qué le dijo Jesús a la mujer? Levántate, ¿dónde está lo que te condena? Y que le dijo, vete y no peques más. Entonces, lo que yo quiero decir es que en medio de la situación nosotros no reaccionamos, sino que nosotros respondemos. Pero ¿cuáles son nuestras respuestas? El que tiene el carácter son respuestas sabias, prudentes, que pueden obviamente conmover y ayudar en medio de una situación difícil. En cambio, el temperamento es que reacciona por encima y él reacciona y tiene una reacción indebida, incorrecta, porque es su temperamento. El carácter no reacciona, el carácter responde como Jesús lo hacía. Amén. ¿Está claro hasta allí? ¿Sí entendieron? Nosotros ir más allá, porque podemos hablar de muchas cosas muy significativas, que de hecho que la vamos a hacer en su debido momento, la vamos a estar llevando, temas muy fuertes, pero en esta ocasión Dios ha permitido que se hable este mensaje de tener un carácter para servir a Dios, y ese carácter es el que se va a reflejar para en los momentos difíciles poder resolver. Si en un momento difícil, en un momento que estamos como ministros de Dios, se nos presentan situaciones bien críticas, caóticas, bien complicadas, y si no tenemos un carácter para conducir y manejar las cosas, no vamos a poder tener una alternativa o una solución, sino que vamos a empeorar las cosas. Si en medio de un problema que estamos nosotros se presenta ministerialmente y usted está rodeada de pura gente que están con temperamento, eso va a ser un caos. Pero si hay gente formada con un carácter, que ellos tengan la sabiduría para actuar con carácter en medio de la situación difícil, vamos a tener victoria y vamos a salir airosos en medio de esa situación difícil. Ahora, lo que queremos es levantar una generación bien fundamentado con la palabra, pero que tengan el carácter de Cristo, que tengamos el carácter de Cristo para poder nosotros poder avanzar. Amén. Amén. Ahora, hay algo importante, queridos hermanos, que quiero aquí
centralizar. Me impacta mucho lo que Pablo dice a los Gálatas, en la iglesia de Galacia, que obviamente Pablo funda, el apóstol en Galacia. Pablo le habla, y esto quiero mencionarle a ustedes y dejar plasmado en su mente y en su corazón. Quiero dejar esta palabra que obviamente yo sé que cae en buena tierra, y saludo a todos y cada uno de los hermanos y hermanas que se conectan y están conectados obviamente de diferentes países, diferentes lados, de lugares, sectores. Pero esto es lo que quiero decirle yo. Dejar. Y dice Pablo, dice en el versículo 19, usted lo puede ver allí, y dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Mire lo que dice Pablo: vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Repito, mire, Pablo está diciendo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál es la actitud de cada uno de nosotros? Es que debemos de ser formados, debemos de trabajar, cimentarnos, esforzarnos. ¿Para qué? Hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Y Pablo dice: hijitos míos, le dice. Hijitos míos, le dice a la iglesia de los Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, tenía un dolor inmenso porque él quería sufrir, que Cristo sea formado en vosotros. Y eso es lo que nosotros pedimos a esta generación, que se puedan fundamentar con la palabra y que estén formados, que estén hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Habla el apóstol Pablo también en una de sus cartas. Ahora, una persona sin carácter, escúcheme bien, una persona sin carácter siempre será inconstante. ¿Sabía usted? Si ustedes, ministros, Pastor Vicente, la sierva, la ministra de Dios, Isabel, profeta de Dios, si usted se rodea, y la bendigo a esta hija, de que le puedo decir hijita mía, le puedo decir, como Pablo le decía a la iglesia de la Galaxia, le decía a los hijos espirituales: hijitos míos, esa es la palabra, hijitos, sabiendo de dónde vienen hijitos. Entonces, si nos rodeamos, escúcheme bien, en estos tiempos, nos rodeamos con personas solamente de temperamento y no de carácter, ¿qué va a pasar? Esas personas son inconstantes, Vicente. Son inconstantes. O sea, nosotros no nos podemos reunir o solo estar, como se dice, no nos podemos rodear, la palabra correcta, porque esta es una reunión a través de Zoom. Rodear, o sea, cada uno, me especifico. Usted y yo no nos podemos rodear, la palabra correcta, no podemos rodear de solo con personas que tengan temperamento. Entonces, si usted se rodea de personas que tienen un mal temperamento, que tienen su temperamento de la manera que ya lo explicamos, no vamos a tener éxito. Pero si nos rodeamos con personas de carácter, va a haber perseverancia. Aleluya. Y aquí vemos al apóstol Santiago en el capítulo 1, el versículo 8, lo que estaba anotando. En Santiago capítulo 1, versículo 8, miren lo que dice la escritura. El hombre, cuando habla en la palabra hombre, también está refiriéndose a las mujeres también. Habla hombre y mujer. Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Entonces, una persona que no tiene un buen carácter es inconstante en todos sus caminos. Por eso usted ve personas que hoy dicen, hoy quieren trabajar, mañana ya no quieren trabajar. Hoy están con ánimo de hacer muchas cosas, mañana ya no están con ánimo. Hoy que quieren servirle a Dios, mañana se le acabó el deseo de servir a Dios, porque las personas son inconstantes. Y el apóstol Santiago está aquí hablándonos a través de su carta, que nos habla a nosotros, y dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, una persona que no tiene un buen carácter es inconstante.
Entonces necesitamos carácter para ser perseverante. Personas que no tienen un buen carácter, hoy quieren hacer un gran negocio, mañana ya no tienen deseo de hacer un gran negocio. Hay personas que son inconstantes, personas que dicen, hoy me voy a levantarme, voy a hacer la obra de Dios, voy a congregarme, vamos a levantar, vamos a hacer esto y esto, y mañana ya no queremos hacer nada. Hoy quieren servir en un ministerio, mañana ya no quieren servir en un ministerio. Hoy quieren orar, mañana ya no quieren orar. Hoy están con todo el deseo de orar, de buscar. Mañana cuando dicen qué pasó, ya no tienen el deseo. Eso se llama inconstancia. Entonces, hay algo también importante que vamos a reflejar, el carácter de José. Necesitamos también el carácter, ¿para qué? Para sobreponernos en medio de la tentación. José tuvo que tener carácter para decir no a esto. José tuvo que pararse firme para, en medio de las circunstancias de la tentación, José salió a reducir el carácter, y en medio de las dificultades, en medio del problema, en medio de la tentación, en medio de todo, que sale a reflejar el carácter que está dentro de nosotros, que se está formando cada día a través de la búsqueda, a través del encuentro personal que tenemos con Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hay algo importante, que el carácter del cristiano se refleja en medio de la prueba y las adversidades. Ahí sale a reducir. Usted ve gente que tiene un temperamento, y cuando viene la prueba, cuando viene la adversidad, no pueden estar firmes porque no tienen carácter. Entonces lo que necesitamos en estos tiempos, levantar, aleluya, aman, sherelei, coman, selei, sakaya. Necesitamos levantar una generación con carácter, con firmeza, con estabilidad, para pararse firme ante la obra de las tinieblas. Si no, recordemos la historia de Job. Tuvo que tener carácter en medio de la adversidad. ¿Cuál fue la actitud de Job cuando lo perdió todo? ¿Cuál fue la actitud de Job cuando se encontró en esa situación crítica, que los amigos le venían y no era para alentar, no sabe lo que venían los amigos a cuestionar? La misma esposa de Job que dijo en medio de la adversidad: todavía mantienes integridad con tu Dios, ¿por qué no maldices y te mueres? Y mire, todo eso, Job, ¿cómo respondió? ¿Cuál fue la respuesta de Job? ¿Ah? Le dijo: actúa como cualquier mujer, actúa así. No, entonces respondió de una manera con carácter, y se mantuvo así el carácter en medio de la adversidad. Necesitamos tener carácter en medio de la adversidad, hermano. Ahí hay una enseñanza de Job, que tuvo que tener carácter para levantarse en medio de la adversidad. Amén. Otra cosa que podemos ver algo que me impactó en estos últimos tiempos. Estaba meditando sobre el carácter del cristiano ante la corrección. Dios es un Dios de disciplina, y Dios al que ama corrige. Perdón. Ok. Voy a detenerme aquí en esta parte para concientizarnos, queridos hermanos. Mire, me impactó mucho esto. Quien no recibe corrección, quien tiene temperamento, en todos los ámbitos hablamos, de iglesia, familia, esposo, esposa e hijos, si no hay sujeción, porque la Biblia habla de un orden de sujeción. ¿Y cuál es esa sujeción? Que Dios Padre, obviamente, estableció a su Hijo, dio a su Hijo a morir por nosotros, a comprar una iglesia, y esa iglesia la compró a precio de sangre. Entonces la Biblia habla que Cristo es la cabeza de la iglesia. Así es, ¿no? Cristo es la cabeza de la iglesia, y que el varón es cabeza
de la mujer, cabeza del hogar. Entonces hay un orden. Y habla y sigue, y los hijos deben de estar sujetos ¿a quién? A los padres. Entonces hay un orden y hay una corrección en todas estas cosas. Hijos que no se sujetan a los padres acarrean para sí maldición, porque la Biblia habla de honrar padre y madre. Entonces son principios del reino, principios muy fundamentales, elementales que debemos de saber. ¿Por qué le digo esto? Entonces, quien no tiene carácter no puede sujetarse ni obedecer a nadie. No puede sujetarse porque necesitamos carácter para poder sujetarnos en cada una de las áreas. Hay un hombre, un rey Usías, que él le dijeron no haga esto. Los únicos que servían en el altar en el tiempo pasado, los únicos que podían ministrar y preparar incienso para Jehová eran los quienes, los levitas, eran llamados a ese. Ellos venían de la tribu de Aarón, venían de Aarón. Entonces, obviamente, entonces Aarón, los hijos de Aarón eran los que tenían esa honra de poder ministrar en el altar. Nadie más podía presentar incienso. Eran solamente los sacerdotes, los levitas allí. Y vemos en este caso que había un rey Usías y le advirtieron que no lo haga. Y él se enojó, tuvo ira y salió un temperamento. ¿Y cuál fue el resultado y el fin de este rey Usías? ¿Lo quieren saber? Vamos a la Biblia, que ya casi estamos culminando. Segunda de Crónica, capítulo 26, versículos 18 y 19. Segunda de Crónica, capítulo 26, el versículo 18. Entendamos bien esta parte, esta revelación que Dios nos da a cada uno de nosotros. Ayúdanos leyéndonos, por favor, pastor, ministro Vicente Jorge Medrano. Segunda Crónica 26, 18. Sí, 19. Por favor, pongamos 19. Mucha atención en esto. Gracias. 18, 19 dice: y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Wow, amén. Tremendo, ¿no? Tremendo por no recibir la corrección que le estaban hablando, le estaban diciendo que no le correspondía a él quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son los consagrados para quemarlo. Y le dijeron a él: sal del santuario. Le dijeron: sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Le dijeron, le advirtieron a este rey Usías. Pero ¿cuál es la actitud? ¿Él qué hizo? Lo que yo le mencionaba. ¿Él qué hizo? ¿Respondió o reaccionó? ¿Qué hizo? Él reaccionó. ¿Y cuál fue la reacción? ¿Y de qué manera reaccionó? ¿Cuál fue la reacción? Entonces él reaccionó, Usías, teniendo en la mano un incensario. Él tenía en la mano un incensario, y miren lo que tenía ahí, para ofrecer el incienso. ¿Y se llenó de qué? De ira. El temperamento de él se llenó de ira. ¿Y qué más hizo? Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Oh, qué tremendo, ¿no?
Santo, mire, qué tremendo cuando se rechaza la corrección. Cuando se rechaza la corrección, hay una lepra. Por eso nosotros, cuando hay carácter, se aprende a recibir la corrección. Y la recibimos la corrección, ¿con qué? Con humildad, porque es el carácter de obediencia y de sujeción que el Señor obra en cada uno de nosotros. Por eso alabanza, a mi carácter más como el tuyo. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Sin el viejo hombre éramos con temperamento agresivo, prepotente, ahora en Cristo. No reaccionamos, y que Dios nos ayude porque somos humanos, a no reaccionar, sino a responder con la prudencia, con la coherencia y sobre todo con lo esencial, con lo del espíritu, del espíritu, para en medio de esas circunstancias nosotros poder someternos, sujetarnos y poder responder como Jesús lo hacía en momentos difíciles. Amén. Qué poderoso. Aceptar la corrección. Debemos aceptar. Quien rechaza la corrección y el consejo no puede obviamente avanzar ni obtener victoria. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? A Moisés, quien no rechazó la corrección, le dijo que iba a terminar cansado, que tenía que organizar para que le ayude obviamente el pueblo, porque era muy pesada la carga. ¿Y Moisés qué hizo? ¿Rechazó la corrección o él tomó la corrección? Él hizo, porque Dios estaba formando el carácter y Moisés pasaba en el monte. Moisés estaba allá, por eso es que cuando Moisés fue al monte, Jesús le dijo, mira, esto es importante, estoy cerrando, mire, esto es importante, wow, esto es importante, gloria a Dios. Mire, voy a cerrar con una revelación profunda que en este momento la siento en el espíritu, wow, shekere iman, serabai, shere amai, manso. Siento esto, no lo tenía pensado, pero wow. Mire, hermano, Moisés, cuando estaba junto al faraón, cuando estaba allá, Moisés tenía temperamento. ¿Cuál era el temperamento de Moisés? Cuando vio que a uno de los hijos de Israel le estaban maltratando, ¿qué salió él? El temperamento, ¿qué hizo? Mató a un egipcio, ¿se da cuenta? Se llenó de ira, se llenó de coraje y fue, lo cogió y lo mató. Entonces, fue el temperamento en ese momento. Pero cuando Dios lo llama a Moisés, escúcheme bien, cuando Dios lo llama a Moisés, y lo llama a Moisés a sacar al pueblo de la esclavitud, llegó el tiempo y le dice Dios, escúcheme, aquí está la revelación, le dice Moisés, Moisés, cuando estaba la zarza que ardía, y Dios me acerca, y le dijo, sácate, ¿qué le dijo? La sandalia de tus pies, porque el lugar donde está santo es. Wow, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Sácate el pasado, sácate lo viejo, saca tu temperamento que viene matando, que viene así agresivo, porque ahora te voy a hacer nuevo, te voy a renovar, sácate. De esa manera no puede entrar. Entonces Moisés tenía que ¿qué? Cambiar el temperamento por el carácter. Entonces tenía que sacar la sandalia representando el caminar, la vida vieja, la prepotencia, el temperamento, para obtener un carácter conforme a lo que Dios quería. Entonces Moisés tuvo que ir al monte, a la presencia de Dios, para llevar a cabo eso. Entonces ahí comenzó y pudo obedecer la corrección, obviamente, pudo obedecer la corrección que el suegro le dio el consejo. Amén. Entonces, mire, necesitamos hacer ejercicios espirituales, que es estar en la presencia de Él a través del ayuno, a través de la oración, para que obviamente Dios pueda obrar en cada uno de nosotros. Si no hay la parte espiritual, si no tenemos la oración, si no tenemos la palabra, si no tenemos la vigilia, no tenemos el ayuno, no tenemos eso,
entonces difícilmente es que nuestro carácter se acomode a la semejanza de Cristo, que debemos imitarlo, ser imitadores de Cristo. Amén, gloria a Dios. Estamos cerrando y necesito opiniones y alguna cosa para estar orando. Amén. Voy a compartir con ustedes sobre el carácter de los hijos de Dios para el servicio en el reino. Amén. La mayoría de los cristianos muchas veces van a pasar por esa situación hasta que Dios afirme su carácter, hasta que Dios comience a pulir, a que Dios comience a sacar, y cuando Dios comienza a tratar el carácter del hombre como de la mujer, entonces ahí uno se va afirmando para tener el carácter, sea de profeta, de pastor, de apóstol, de misionero, de maestro, de lo que Dios le mandó a hacer. Gloria sea el nombre del Señor. Pero es verdad que al principio, al inicio, va a salir lo que usted decía, ¿no? Que va a salir primeramente no el carácter, sino tal vez la reacción, lo contrario, ¿no? El temperamento, y eso me marcó mucho. Así que yo glorifico el nombre del Señor por esta palabra, porque pienso que, como dice un corito, ¿no? Que Dios está buscando hombres de valor que suban al monte y que bajen con unción. Vemos el antes de Moisés y vemos cómo marcó su antes y su después de que él tiene ese encuentro en Masaya. Y vemos cómo el Señor comienza a formar su carácter. Tuvo que pasar un proceso. Y gloria sea el nombre del Señor, que Dios nos siga pasando por ese proceso, nos lleve hasta el monte también, gloria a Dios, para poder tener el carácter alineado al de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina para siempre. Así que yo alabo al Señor y bendigo su vida. Gracias, porque pues si es que puede seguir, gloria a Dios, con esa palabra que ha sido poderosa. En todo caso, para mí ha hablado y me ha confrontado, ¿no? De no tener temperamento, sino carácter en tu ministerio, carácter para lo que Dios puso en tus manos, avanzar, no retroceder. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Profeta y todo, estamos en ese proceso de que Dios vaya formando nuestro carácter en cada una de las áreas y que podamos ser imitadores de Cristo y, como dice, hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, como Jesucristo la mirada. Ahora, para estar en el ministerio que ustedes llevan, como ministerio que son fuertes, entrar a la cárcel, en guerra espiritual, con Pastor Vicente también, se necesita carácter, porque ahí se necesita carácter, porque no es fácil para entrar a un lugar donde hay personas de todo tipo, entrar a las cárceles, llevar el mensaje. Todo eso es porque realmente Dios está con ustedes y les está transicionando para cumplir esos tipos de ministerios que casi nadie quiere meterse en estos tipos de ministerios. Y ustedes se metieron. En la guerra espiritual casi nadie quiere estar allá. En lo que las cárceles, carcelarios, mucha gente no quiere estar ahí. Y ustedes están llevando a cabo ese ministerio. Y habrá momentos muy difíciles que se presentan en la vida y quizás como querer tirar la toalla. Pero ahí es donde sale a reducir el carácter que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Amén. Y que han buscado formarse bajo ese carácter. Amén. ¿Alguien más quiere aportar en algo? Gracias de todo corazón. Les amo mucho con el amor de Cristo. Continúen en el ministerio con ese amor, esa dedicación, esa pasión que tienen ustedes. Gracias, hermano Isabel. Bendigo su vida, su ministerio, su familia, todo lo que emprende que sea prosperado. Le amo mucho con el amor de Cristo. Hermano Vicente también, y cada uno de los que han estado conectados, reciban un abrazo a la distancia de este servidor. El día de mañana, con la ayuda del Señor, estaré viajando a Perú. El día viernes, sábado y domingo tenemos una cumbre allá y bueno, entonces pido también sus oraciones. Dios le bendiga, mi apreciada hermana Isabel. Usted continúe con el resto de la planificación y como lo quiera, como Dios le ponga
Muchas gracias. En todo caso, lo mismo que aportó la hermana Aline era lo que yo tenía en mente, ¿no? Pero ella se me adelantó, gloria a Dios, porque es lo que hablábamos del temperamento, ¿no? Vemos el temperamento, cuando hablábamos de temperamento y de carácter, vemos que hay una gran diferencia. Pero lo que me llamó la atención de todo lo que se predicó y lo que Dios habló hoy con nosotros es de que el Señor no quiere temperamento, porque podemos estar en Cristo Jesús y tener un temperamento agresivo y decir yo estoy en Cristo Jesús y decir yo arrebato, yo porque los que arrebatan son los que son agresivos, pero a veces entendemos que a veces que la palabra no se trata del que tiene un temperamento de ira o de reaccionar rápido con enojo, sino realmente el de tener, como decía, de sujetar su carácter, de sujetar su temperamento y poder que se manifieste la gloria y se manifieste el carácter de Dios en cada uno de nosotros. Pero eso toma un tiempo, como hablaba el Señor con nosotros, ¿no? Toma un tiempo no solamente en el no solamente en el carácter de pero lo que más me llama la atención es que el carácter es muy diferente del temperamento y por eso digo, yo adoro y glorifico el nombre del Señor porque esta palabra para mí es como bálsamo. Dios nos habló de la diferencia entre lo que es carácter y temperamento y en verdad vemos el antes y el después de un Pedro que todavía tenía que necesitar ser pulido y vemos también de un Moisés, como el Señor nos hablaba, de que tuvo que pasar un proceso. Así que no sé qué proceso tú estás pasando, no sé si tú estás pasando por ese proceso de que Dios tiene que sacar hasta la esencia de tu carácter para que se parezca al de Cristo Jesús. Pero gloria sea el nombre del Señor, saber que el Señor, a pesar de que Él te entiende, de que tal vez tú vienes de comenzar con el Señor, que estás caminando, porque la hermana bien dijo que cuando uno comienza a caminar con Cristo, pero tal vez no ha tenido un encuentro, más seca tarabasa. Y la diferencia es que cuando tú tienes un encuentro, como vemos en Moisés, cara a cara en la zarza, vemos que el Señor comienza a hablar, como hablábamos esta semana, en medio del silencio, en medio de la intimidad, Dios comienza a hablar y podemos distinguir la voz de Dios y también dejar que nuestro carácter sea cambiado, transformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que gloria sea el nombre del Señor. Bendigo esta palabra y doy gracias a Dios.